tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos como siempre. Todo tiene un porqué. Hoy con dos preguntas. Primero voy a saludar a este panel fantástico. ¿Cómo va, chicas? Muy bien. Qué ganchero el pañuelito ahí, ¿eh? ¿Se usa? Se reusa. Perfecto, me encanta. Connie, ¿bien? Sí, de esto también se usa. ¿Qué es esto? ¿Así todo lo que Todo. te has puesto? No, ¿O la esto, bijou? esto me lo regaló mi abuela. Mirá qué amor, ¿Viste? le mandamos un beso Un siempre, beso ¿eh? enorme a Gran mi abuela, televidente. el árbol de la Besos, vida. Armen. Así que se usa, para mí se va a usar para toda la vida. Está muy Mira, bien. me puse emotiva. Sí, sí. Y del árbol de la vida al tronco de la mentira. Cris, ¿cómo- Sí, estoy hecho de buena madera igual, Germán. No me hagas enojar, en serio te lo pido. No. No me hagas enojar. No quisiera. Porque yo soy la persona que me caliento. ¿Qué está mirando está mal? yendo? No, ¿cómo te va a mirar mal? Te calentás por Cristian? cualquier cosa. Sí, se enoja. Vamos a hacer la palabra Bueno, enojo se mejor. enoja. Que es la que tiene que ver, obviamente, con una de las preguntas que vamos a hacer. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuál es la causa? Seguramente muchas. Tiene que ver con la frustración. puede ¿Por qué ser. no? Vamos a hablarlo en el día de hoy. Y además vamos a hablar de las lágrimas. Pero las lágrimas de alegría. ¿Por qué lloramos? Todo le pasa, se enoja y se... ¿Por qué lloramos de alegría? Tiene un estado ¿Por qué? emocional terrible. Yo lloro cuando me tiento de risa. Pero Se te caen las lágrimas. No, una cosa que no puedo parar. ¿Te ha pasado ¿Sí? acá? Sí. Mm. No me ¿Y te pasó has- nada. ¿Y te has hecho pichín también por reírte mucho o no? Sí, yo sé. ¿Viste? Sí, Es para otro programa también. Sí. Pero no, lo ¿Por vimos qué nos decimos? hace muy poquito, cuando hace unos días atrás Argentina clasificó al Mundial. Había periodistas, yo me acuerdo, llorando. Periodistas en la tele que le caían lágrimas. Por lo Sí, ¿qué te viático, porque van al parece? mundial. Claro. Hay un tema económico atrás. Me salvé, me Sí, salvé, sí, sí. sí. No es tan emocional como vos pensás. Pero hay de todo. Bueno, pero vamos a meternos en el tema del enojo y vamos a empezar con los más chiquitos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué se enojan? ¿Ellos mismos? ¿Qué contestan? Acá lo vemos. Verdades no tan pequeñas. Nos enojamos porque nos molesta algo. Cuando hacen algo que no me gusta a mí, me enojo. Te enojas porque tu señorita te puso un 0 en una prueba o te enojas porque nos sentimos mal. Tira el pelo y vos le decís no y ella te sigue tirando. A veces estoy tan enojado que le saco los pantalones a mis hermanos o les muerdo. Que mi hermana me pelee. Que me digan chistes feos. Cuando no me dejan ver televisión. Que se burlen de mí. Cuando me molestan. Digo que no lo hagan y si lo siguen haciendo me enojo bastante. Nos hace males y nos enojamos. Siento rabia. Pero lo ideal no es enojarse. Bueno, evidentemente hay distintos tipos de enojo, lo decíamos recién, ¿no? Escuchábamos a los chicos y para profundizar vamos a traer invitados que nos puedan contar a ciencia cierta algo de lo que tenemos que explicarles a todos los que están del otro lado. ¿Quién viene, Cristian? Llega Nicolás Appel. A ver. Nicolás es psicólogo gestáltico y coach ontológico. Investiga el impacto de las emociones y el comportamiento de las personas en sus espacios laborales. Además, es autor del libro Reflexiones de un espíritu mental. Bienvenido. ¿Cómo Gracias. estamos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Sin enojo por ahora. Sí, por ahora. Por ahora, Me calma. gusta que aclare por ahora. Quiere Por decir que ahora. sabe que se puede llegar a enojar en el sí. programa. Bueno, ¿por qué nos enojamos? Bueno, es ¿Qué una nos pasa? pregunta muy interesante. Sí. Lo primero quizás a entender es qué es un enojo, ¿no? Es como Claro. preguntarnos antes qué es. Y un enojo es una emoción, ¿no? Y una emoción de la palabra, si la podemos dividir en dos partes, significa por un lado que es energía y emoción que es movimiento. Con lo cual entender que una emoción es un flujo de energía rápido que viene hacia nosotros, es un movimiento repentino, se nos llenamos de químicos y nos llenamos de fuerza para hacer algo específico. Con lo cual una emoción es algo para cumplir un cometido, ¿no? Y en el caso del enojo, precisamente, como bien decías al inicio, tiene que ver a grandes rasgos, por así resumirlo, con la frustración, ¿no? Cuando un escenario deja de ser como yo pretendía que ese escenario sea, cuando cambia, se aparece la frustración. La frustración es, bueno, yo esperaba que algo sea de una manera, ahora me lo cambiaron, y eso me conecta con otra emoción detrás que esconde generalmente la frustración, que es el miedo. ¿Por qué? Porque quizás no sepa cómo resolver esta situación. Entonces, el enojo lo que hace es, en un punto puede ser una gran bendición, no solamente algo malo. Porque, ¿qué sucede cuando nos enojamos? ¿No? Viene una gran cantidad de energía, aumenta el pulso cardíaco, el cerebro nos pone bien atento a los 5 sentidos. Entonces, en realidad nos está dando energía, nos está dando herramientas para resolver una situación que no sale como esperaba. Entonces, tenés de repente más herramientas para solucionar algo que Ahora, no lo que está pasa dentro de tus también Nico, a planes. veces es que cuando vos te enojás, si el enojo es muy fuerte, te nubla un poco la visión, el pensamiento. Es decir, no sé si vas a actuar como debieras, ¿no? Exactamente. Para resolver ese problema que te generó la frustración o el enojo.
Exactamente. Mira, hay algo muy interesante, dependiendo obviamente del autor que tomes o el filósofo, porque cuando hablamos de emociones es complicado llegar a un consenso específico o genérico para todos, porque somos seres humanos y las emociones no tienen como límites tan claros. Pero algo importante, hay autores que dicen que tenemos dos tipos de enojo, por ejemplo. El que nombrás vos es como el enojo destructivo. Es el que si se apoderó de mi razón, ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Es como los actos que vaya a hacer no son racionales, ¿no? Y después tenemos otro tipo de emoción del enojo que es constructivo. Es decir, voy a poder usar las herramientas a mi favor y hacer algo. O sea, imagínate un partido de fútbol, ¿no? Partido de fútbol, venís, tus expectativas son ganar el partido de fútbol. No lo estás pudiendo ganar, te mete un gol. Enojo. No sé si les pasa. No sé si te Obvio. pasa. Entonces, te meten ese gol y se activa el enojo, pues, producto de la frustración. Y vos lo podés usar para dos maneras. Para, por ejemplo, enviar ese impulso cardíaco, lo envías para que tengas más sangre en las piernas, para que le puedas pegar más fuerte y direccionar mejor la pelota. Pero si sobrepasa y sigue largo, de repente es cuando la mandás a la bandeja, cuando la mandás atrás, cuando la mandás... Qué difícil poder manejar mentalmente eso, ¿no? Digo, ¿eso se puede trabajar? Sí, a ver, es difícil manejarlo mentalmente porque precisamente una emoción no surge de la mente, o sea, es algo que nosotros tenemos que aprender No, pero yo cuando digo el gestionar. trabajo, digo, cuando surja, estar preparado para poder manejarlo mejor, porque va a surgir en un momento inesperado, Exacto, obviamente. exacto, las emociones surgen y lo que nosotros podemos ver es qué hacemos con eso que surge. Yo a veces suelo recomendar dos tips como muy simples. Usar el cuerpo, ya que el cuerpo es el medio por el cual se expresa la emoción, podemos usar el cuerpo para que sea más fácil gestionar el enojo, porque controlarlo no se puede controlar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, si respiramos, y yo bajo mi respiración y respiro en 5 segundos, exhalo en 5 segundos, mi cuerpo no permite que el enojo siga creciendo. Fisiológicamente es incompatible. Cuando te dicen, contá hasta 10. Eso contá mismo. hasta 10. Claro, Contás yo me hasta tatué para hacer Lo que me eso. cuesta a mí contar hasta 10, ¿no? Llego a 2 y sigo caliente Sí, como pero una pipa. hay una explicación científica, digamos. Me habían dicho que el cerebro, como es tan primitivo el enojo, hay una parte como del cerebro que reacciona automáticamente y al respirar esos segundos hace que uno entre en razón. Exacto. Bueno, hay algo muy lindo de esto que es que podemos llegar a dividir las emociones en dos tipos de emociones. Emociones primarias y emociones secundarias. El enojo es una emoción primaria, con lo cual cuando hablamos del segmento de emociones primarias hablamos de algo muy primitivo. O sea, imagínense hombre en la caverna que sale a cazar. Entonces, por ejemplo, otra emoción primaria que tiene es el asco. Si como una planta que no es la que tengo que comer, el asco me permite sobrevivir. O sea, la emoción primaria está ligada a sobrevivir. Y el enojo también es como, imagínense si una situación cambia rápido, yo me lleno de energía para resolver esa situación que atenta contra mi supervivencia. Entonces eso es muy primario y nosotros crecimos muy rápido con la tecnología versus lo que nuestras emociones se han adaptado a lo que nos pasa hoy en día. Entonces viene un jefe que nos dice algo que no nos gusta y activamos un cerebro de miles de años atrás aplicado para un tigre de Bengala y es un jefe en realidad. Entonces estamos produciendo muchas veces un desgasto de energía que no es necesario para la realidad que estamos viviendo. Nicolás, recién comentabas algo que estaba bueno, volviendo al tema anterior de cómo sobrellevar o gestionar el enojo, porque dijiste no lo podemos controlar, pero lo podemos gestionar. Una cosa es respirar, inhalar, exhalar, eso sirve con el cuerpo. ¿Hay otro tip que me puedas dar para gestionar ese enojo? Sí, generalmente a las personas enojonas uno de los tips que les puede funcionar si no pueden respirar en ese momento es, yo les hago pensar en el futuro inmediato, que se concentren en las consecuencias del futuro inmediato. Entonces, ahí una forma es biológica y esta forma tiene que ver más con una herramienta racional, por así decirlo. Si vos te concentrás en las consecuencias del futuro inmediato, entonces empezás, al menos racionalmente, a decir, bueno, esto no lo debería hacer, hasta por egoísmo pensarlo, ¿no? No lo voy a hacer porque me va a traer consecuencias negativas. Entonces, eso empieza a ser una herramienta. También fuera del contexto de cuando se activa, uno, por ejemplo, puede empezar a practicar la meditación. Está comprobado a nivel mundial que personas que mantienen, por ejemplo, la meditación a la práctica, reaccionan mucho más levemente ante los eventos del exterior, ya sea con enojo, con angustia, con lo que sea, pero tienen mayor control de su cuerpo, de su psiquis, de sus pensamientos. Ahora, hay gente que se enoja más fácilmente, ¿no? Yo a veces pienso si es una cuestión genética, porque hay familias que es como leche hervida, todo, en mi caso. Digo, ¿es una cuestión genética o también hay algo también aprendido? Porque hay chiquitos también que decís, no se enojan, y vos decís, no sé si fueron los padres que le pusieron tanto como límite que no se enojan. Bueno, es una muy buena pregunta.
las emociones primarias que hablamos antes son emociones con las cuales nacemos. O sea, emociones que están dentro de nuestro sistema. Son nuestras y las tenemos todos los seres humanos en común. Y después, el segundo segmento de emociones son más adaptativas y sociales, que nos ayudan a relacionarnos. Un ejemplo tiene que ver con la crianza. Y un ejemplo muy claro, típico de los padres. Cuando empiezan a caminar los hijos, lo primero que empiezan a hacer es a tropezarse y a caerse. Y generalmente, ¿qué hacen muchos padres? Es, no pasó nada. Entonces, lo que dicen, no pasó nada, y lo levantan, ¿no? Entonces, eso quizás a veces hace... y obviamente extrapolándolo, ayuda a que las personas sean más enojonas en el futuro. ¿Por qué? Porque una persona que se cae y automáticamente la levantan no vivió el tiempo suficiente lo que es sostener una frustración y por sus propios medios poder resolver esa situación. Entonces, cuando somos más grandes, pasan 25, 30, 40 años, no entendemos por qué nos irritamos tan rápido con las cosas que no nos salen. Claro, te echan del laburo, no pasó nada. Claro, no pasó nada. O sea, pasó. No, pero eso más que nada, más que por la frustración o por el hecho de que se caiga y no se frustre, es por, me pasa a mí que soy padre, por el golpe y el nene se cae, se golpea. Y si vos le decís, listo, no pasó nada, es como que no llora. Le duele, pero no llora, no falla, ¿eh? No falla. Ahora, si vos no lo agarrás y el pibe se pega... Llora. Se va a largar a llorar, Claro. y le va a doler y se va a agarrar, no. Pero esto es científicamente comprobado. Se pega un palo terrible. No pasó nada, olvídate, no pasó, ¿estás bien? Sí. Claro. Perfecto, todo sangrando. Pero es para que no sea o sea, para no estimularle el o sea, para que no llore. ¿Estás bien? Bien, Claro, sí, ¿estás bien? sí. No pasó nada, dale, sigue el programa, deja. pasó nada. Deja, seguimos charlando con Nico y después la sacás al aire, la pregunta. Pregunta para... No, Perdón, para Sí, Nicolás. sí, dale. Quiero saber qué No pasa... quiero que se frustre, vamos. No, hace unos días atrás fui al supermercado, me peleé con la cajera, muy maleducada, te hablo a vos, cajera maleducada, y me la banqué, ¿viste? Pero me quedé como masticando la bronca. Pero no, Hace mal. contame cómo fue, porque a lo mejor tiene razón la cajera. Ok, no. Es una cuestión muy compleja de tarjetas de débito y de crédito, que ella me decía una cosa que no era así, y que no es así. ¿Qué te decía? Yo paso la tarjeta de débito, decía error pedir autorización. Le digo, tenés que llamar a la empresa de la tarjeta Sí. y pedir autorización. En algunos ¿Vos seguís comercios robando pasa. tarjetas? Yo sigo robando las tarjetas, pero eso no lo... Bueno, sigo con plata. eso. importa. Entonces tenés que llamar y dicen, no, yo no tengo que llamar, eso solamente tengo crédito. Le digo, no, Claro, con la crédito voz. también. Le digo, no, mirá, me pasó hace unos días, le compré un regalo a un amigo en una bicicletería, una compra grande, y tuvieron que llamar. No, llama al encargado, viene el encargado. Hola. Gente especial. ¿Qué pasa? Y Digo, ella- mirá, está pasando esto. Entonces, viste, llega un momento que yo me agarro una bronca terrible. Digo, está bien, ya está. ¿Y ella qué pago. te dijo? Bien, con crédito. Y le digo, pero mirá, yo, viste, bajo. Le digo, mirá, igual está pasando esto con tarjetas de débito. O sea, pasa. Me dice, no, la verdad que no. Agarré la bolsa, viste, y me fui. Me fui rápido, me subí al auto. Pero me quedé con una bronca. Que ¿Qué digo, hay que hacer con esa Contenida. energía? No, Porque se es mal. energía. No, se Energía mal. contenida, es un volcán. Es un volcán a punto de estallar. Bueno, primero es decir la dirección del lugar así no vamos y Bien. evitamos situaciones de enojo. Pero hay como dos cosas muy interesantes que nombraste ahí. Primero es esto de me quedo con algo, esa sensación de que me quedo con algo y esta sensación de que estoy a punto de estallar al mismo tiempo. Como decía al principio, si tomamos la definición de que una emoción es energía de movimiento, Einstein tiene un postulado muy interesante que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esto de no querer sacar el enojo, de no poder expresarlo hacia afuera, lo que estás tratando de hacer es tratar de controlar y contener la energía dentro tuyo que en algún lado va a Hay que estallar sacarla. eso. Entonces, eso hay que sacarlo. Lo que uno puede aprender a hacer es cómo sacarlo, y en qué lugar sacarlo y de qué manera Hay adecuada muchos que le pegan sacarlo. una piña a la pared, por ejemplo. Exacto, pero eso produce una descarga, ¿no? Por eso del enojo podemos ir también rápidamente al llanto. ¿Por qué? Porque si yo no le pego Claro. esa piña a la pared, automáticamente mi cuerpo dice, esto te va a enfermar. El cuerpo es muy inteligente. O sea, sin que nosotros le demos órdenes, nos ayuda de 1000 formas. Entonces, el cuerpo sabe que si vos no gestionás esta energía, es decir, si no la sacás de tu organismo, porque mucha energía en exceso le hace mal, lo que busca es un medio para empezar a drenar energía por esos lados. Entonces puedes transpirar, entonces empezás a sudar, empezás a lagrimear, entonces empiezan a haber flujos de químicos por el cuerpo expulsándolos hacia afuera. Si lo ves de esta manera es como, tiene bastante lógica de cómo nosotros podemos drenar energía hacia afuera, no solamente a través de la palabra, no solamente a través del golpe, no solamente a través de... Hay 1000 formas de... O sea Lo que que- pasa es que después está el extremo, ¿no? Claro. El tipo que, bueno, toda esa energía la tiene que sacar, pero el enojo lo hace, bueno, sobrepasar todos los límites. Porque, bueno,
Hay un caso, no sé si tenemos alguna imagen, pero un hombre estaba cansado que le estacione el auto en el garage. Tenía razón, porque bueno, te puedes estacionar el auto en el garage de tu casa. A mí me ha Tenés que pasado. salir, entrar. Bueno, en un momento determinado agarró un hacha y le empezó a dar con todo el auto. Sí, sí. No me lo vas a poner nunca más acá. Mucha ¿sabes? ira, claro. Entonces digo, ¿qué hacemos con eso? Porque eso tampoco se puede, uno no se puede permitir hacer esas cosas. No, desde ya que no. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo llegamos a esos niveles? Algo interesante es entender que nosotros tenemos hábitos. Así como tenemos hábitos nocivos como fumar, también tenemos hábitos negativos de las emociones. Es decir, existen dos cosas, la emoción y el estado de ánimo. Esta persona probablemente haya tenido muchas veces en su vida emociones de enojo, de ira o de agresividad. Cuando vos repetís muchas veces una emoción, eventualmente esa emoción se transforma en estado de ánimo, lo cual hace mucho más complejo modificar nuestros actos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pasa en el exterior, primero se filtra a través del estado de ánimo. Entonces, ¿viste cuando conoces personas que dicen qué negativas que son? Todo el tiempo ven todo mal, todo el tiempo nada funciona. Bueno, porque ya repitieron tantas veces ciertas emociones que construyeron un estado de ánimo que filtran toda la realidad a través de eso. Entonces el mundo empieza a ser un enemigo, el mundo empieza a ser un frustrador, alguien que te enoja, alguien contra quien luchar. Pero eso en realidad es la emoción haciendo de filtro, es como un anteojo que te pones de emociones, por así decirlo. Entonces es algo aprendido, digamos, porque, por ejemplo, las personas que llegan a no poder manejar su ira, ¿no? Vienen de un montón de momentos de frustraciones, o sea, es algo aprendido, no que viene con uno no viene con un trastorno de enojo y de ira. Para nada. Hay estudios que demuestran que las personas que terminan siendo agresivas o violentas, en su niñez probablemente hayan vivido muchos eventos donde hayan sufrido agresiones o violencia, ¿no? Es como, hay una correlación en eso. Y bueno, lo que hay que empezar a hacer es a empezar a entender y a tener registro de en qué situaciones yo me pongo violento. Es como, el primer paso es tomar conciencia de que uno es violento, agresivo, ¿no? Sí, yo estaba pensando, hoy en día, por ejemplo, hay gente que también le salta con cualquier cosa. ¿Pero qué estás diciendo, Connie? Eso. ¿Pero por qué? Pero digo, hay una cuestión de acumulación, porque decís, no te puedes enojar de esa manera, como que no hay relación Es la entre el gota enojo. que rebalsa el vaso. Claro, pero digo, ¿se va acumulando el enojo o esa persona ya lo tiene incorporado, entonces cualquier cosita le salta la Desde mi punto de vista, lo que tiene térmica. incorporado La es térmica. el estado de ánimo. Yo digo, ¿cómo te das cuenta que sos una persona que está al borde de estallar todo el tiempo? Podés mirar 6 meses para atrás en tu vida y decir, bueno, ¿cómo me siento que estoy? ¿Estoy feliz, estoy alegre, estoy nervioso, estoy tensionado? Ahí por lo menos es un tip para darte cuenta que tenés ese estado de ánimo. Entonces, si vos estás todo el tiempo sosteniendo un estado de ánimo, es muy propenso que cualquier elemento de afuera a vos te haga reaccionar efusivamente o exageradamente sobre una situación que no necesita ese tipo de respuesta. Entonces ahí se vuelve más complicado porque la sociedad está cada vez más tiempo entre sí, se está retroalimentando en estados de ánimo bastante negativos. ¿Y hay tratamientos para la ira? Hay tratamientos para la ira, hay tratamientos para el enojo, así como hay tratamiento para la depresión. En sí es un tratamiento para generar registro de que uno tiene emociones y que esas emociones tiene que aprender a gestionarlas de unas maneras. Porque a nosotros nos gusta mucho el cine, siempre ponemos algunos ejemplos, Locos de Ira, con Jack Nicholson, por ejemplo, que el tratamiento que hace para evitar el enojo, a mí me genera mucho enojo, mucha ira. Si la No, vieron, terrible. lo quiero matar. Fatal. Al que te hace el tratamiento yo lo Fatal. quiero matar. Vamos a ver por un pedacito de la película, por favor. ¿Qué crees que estás haciendo, Dave? ¿Qué? Que pasaste una luz roja. ¿Quieres matarnos a ambos? Supongo que estoy algo acelerado. Tengo que llegar en 8 minutos. Acelerado. ¡Estás loco! ¿Qué haces? Quiero que te desaceleres. Mi jefe me despedirá si llego tarde, así que, por favor. Podrás continuar cuando te relajes. Estoy relajado. Dámelas. Hay mucha gente esperando. Vámonos, órate. ¿Qué haces? ¿Eso es bueno? Ahora cantarás una canción. No quiero cantar una canción. Quiero ir... Quiero avanzar. Ah, aquí está. La magia de Leonard Bernstein y de Stephen Sondheim. Amor sin barreras. I feel pretty. ¡Mueve tu auto! ¿Cuál es tu problema? ¡Cierra el pico! ¡Estamos trabajando! Perdón, señor. Pom, pom, pom.
Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who isn't me today. La 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 la. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. ¡Muévete, idiota! And so pretty that I hardly can believe I'm real. La 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 la. ¡Muévete, idiota! See that pretty girl in the mirror there. What mirror where? Who could that attractive girl be? Who, which one, where? Such a pretty face, such a pretty face, such a pretty smile, such a pretty face. I feel stunning. You feel stunning. And entrancing. And entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I love my pretty, wonderful boy. Bueno. Yo lo quiero matar a Jackie, al personaje, ¿no? En el que trata de... Bueno, de que Adam Sandler mejore. Del personaje es... No voy a contar la película, pero bueno. ¿Te gustó a vos? Sí, sí, peliculón. Es un buen ejemplo de distintos escenarios cómo se expresa la ira. Que enojo e ira no es lo mismo igual, ¿no? Pero es un Ira nivel es más. un digamos. nivel más grande. Sí, sí. O sea, yo podría decir que primero viene el miedo te lleva a la frustración te lleva al enojo, el enojo te lleva a la ira y la ira te lleva a la violencia. Todos son como distintos niveles en donde uno va escalando, baja el nivel de racionalidad y empieza a escalar el nivel de emocionalidad. Y la Podríamos persona hablar de quejosa- Relatos Salvajes, por ejemplo, otra gran película. Claro, la persona que Sí. porque conozco gente que se queja mucho, constantemente. ¿Eso puede terminar en ira? ¿O en enojo? Puede terminar, no se le estás señalando a ella, No, pero porque viste que hay gente que por ahí se queja, eso puede terminar en depresión, pero ¿te puede terminar en enojo? puede terminar de mil formas, porque como veíamos en esta parte de la película yo me imagino que la emoción es un tren que viene a 120 kilómetros por hora. Entonces, lo único que puedo hacer yo como ser humano es decir, bueno, ¿por qué carril mando al tren para que eventualmente pierda su velocidad? Y esto es, o me peleo en la calle, o entiendo que canto una canción, o respiro, o... Entonces, cualquier acto repetitivo de ver la vida como negativa o ver la vida como positiva hace que se construyan canales, incluso químicamente dentro del cuerpo. Si uno continuamente está viendo escenarios negativos, toda su energía cada vez que se tenga que canalizar va a encontrar un medio para expresarse por ahí. Es como decir, tengo una autopista, una colectora o un camino de tierra. Si tenemos pocas emociones alegres durante el día, es como un camino de tierra. Y si tengo muchas emociones negativas durante un día, es como una autopista. ¿Por dónde creen que la energía va a elegir expresarse? Igual que difícil que es calmar a alguien en el tránsito. Me hace acordar esta escena que veíamos recién. Hace unos días atrás te conté a vos, Germán, que yo estaba en el auto, un auto delante mío muy lento, le toco bocina. Cuando llegamos al semáforo, el auto se pone delante mío y se pone nervioso. Se baja del auto el tipo, enojado. Me dice... Estaba como muy nervioso, entonces le empieza a pegar al vidrio del auto. Yo lo subo el vidrio antes, cuando vengo que viene, yo lo subo. Muy valiente de tu parte, sí, muy no, valiente. eso hay que reconocerlo. Obviamente. Me dice, Sí. ¿tenés un buzo de Bart Simpson? Yo tenía un buzo de Bart Simpson, No. le puso más nervioso. Y entonces le digo, Perdona. calmá, tranca, Igual el tranquilo. primer error fue tuyo. Por el buzo. No, tocaste bocina. No toques bocina. A la gente le digo, no Sí. toquen bocina innecesariamente. Aparte, hay que redecar la bocina del auto. Es verdad. ¿Para qué está la pero bocina? Es que estaba tardando mucho, Germán. Es terrible. Cuando la gente empieza a tocar, te perturba, te pone Tampoco peor. para tanto. Tenías El la tipo culpa se puso vos. muy nervioso, lo quería calmar. ¿Cómo lo calmo? ¿Cómo calmás a alguien en el tránsito que se pone violento, se baja del auto y se acerca a vos? ¿Qué haces ahí? Bueno, muy buena pregunta. Primero hay dos... Primero no tener un buzo de Bart Simpson. Primero, yo tendría el buzo de Bart Simpson, quizás, bárbaro, pero eso gracias, quizás altera más a la otra persona, ¿viste? Porque encima que me enojo tenés un buzo de... Es como que no entiendo, no encaja la realidad que está pasando. Es un nene. Sí, es como... Es me un estoy nene peleando con manejando un auto y me toca bocina. Y eso que no me puse el de Ben 10, pues si no será... Imagínate, ¿no? Bueno, pero esa situación, lo primero y divertido de esto es entender que el otro ve la realidad que quiere ver. Claro. Entonces,
imagínate de nuevo, volvemos al ejemplo del nene que se cae, ¿no? Si cuando nosotros crecemos y si alguien nos dice no pasó nada, yo ya soy suficientemente grande como para saber que algo pasó. Me tocaste un bocinazo. Ahora, la persona, como cada uno vive lo que quiere vivir y ve lo que quiere ver, ese bocinazo puede ser agresivo para él. Entonces lo toma... Para todos es agresivo. Entonces, bueno, pero a mí quizás no me moleste tanto después de entrenar esto que tiene que ver con empezar a gestionar las emociones. Entonces, también tiene que ver con esto de entrenarse y gestionar las emociones. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay que validar el enojo del otro. Si uno dice no pasa nada, por lo que te estás enojando no tiene sentido, no tiene importancia, lo que estás diciendo es como todo lo que yo creo, todo lo que yo veo y mis verdades, vos las estás banalizando, las estás llevando a la nada. Y eso te hace escalar al Cuando siguiente vos nivel. estás enojado, bueno. Tienes razón. Está bien. Exactamente. ¡Ay, es peor! La manito ahí, la no. manito La es manito, terrible. la manito que invade el campo personal y por eso cuando nosotros... El campo personal. Pero es muy interesante No me porque invadas. cuando estamos enojados la manito, en realidad de la otra persona está respondiendo agresivamente sin darse cuenta. Nosotros somos seres empáticos por naturaleza, hasta tenemos neuronas espejo que nos hacen imitarnos. Entonces cuando nosotros estamos enojados, al otro le sale poner la manito, porque en un punto también es dominar al otro. Si yo te pongo la mano en el hombro y te bajo, también te estoy dominando. Es una pelea como muy encubierta. Está bien, pero ¿por qué uno tiene que aceptar el enojo del otro a ese nivel? Yo trabajaba en una época en San Telmo, en un canal de televisión, y voy manejando... No, porque tiene que ver con el gestionar Trabajamos juntos. gestionar el trabajo, el enojo del otro, ¿no? Iba manejando, de golpe se pone una moto al lado, yo sin querer pego un volantazo sin querer. Se rompió la cabeza de la moto. No, el de la moto me pega una patada en el auto. Entonces, Sin querer. No. Entonces, ¿por qué yo tengo que... Por supuesto paramos, él siguió pegándome. ¿Y por qué yo me tengo que bajar y decirle... gestionar su enojo? Es que no es necesario que vos tengas que hablar o comunicarte, sino hacer ese proceso internamente, ¿no? Porque este proceso de validar el enojo del otro no tiene que decir te permito que hagas lo que quieras conmigo, sino entender que hay una situación que te frustró. Si yo te niego que a vos una situación te haya frustrado, te va a enojar mucho más todavía. Lo que no significa es que tengas que ser permisivo con lo que vos tengas que hacer. Cuando vos hiciste el movimiento con el auto, si bien fue inconsciente, no lo pudiste ver y demás, la otra persona tuvo la agresión primero. Entonces lo que necesita también es descargar. Somos seres que están cargándose y descargando energía continuamente. Entonces en un punto, ese nerviosismo que le causó, ese cambio de escenarios, de tener que correr la moto y chocar el auto, tiene que descargarlo. Entonces la forma de descargarlo más común en una sociedad, lamentablemente, a veces es el enojo. Ahora, ahí entramos en la escala, ¿no? En la escala de violencia, porque él descarga y yo voy a tener que descargar Más porque alto. él descargó conmigo. Claro. Y así vamos a estar en una espiral que no para. Exactamente. Por eso digo, cuando uno comprende el enojo del otro, uno no escala, lo que hace es detener la escala de enojos. Entonces detiene la escala de violencia. ¿Por qué digo, sabes qué? No te vi, te pido 1000 disculpas. Y asumir la responsabilidad que te corresponde dentro de ese acto que están... ¿Sabes qué? Quizás no tendría que haberte tocado bocina. Y la persona, fíjense que seguro va a ser como la neutralizás. De alguna exactamente. manera. Pero siempre es validando a la otra persona, no es como, bueno, te movías muy lento, no es justificar porque yo actué, sino, bueno, mi accionar tiene una contribución. Me equivoqué, mala mía. O sea que, mala mía. claro, en vez de Arrancamos calmar- otra vez. El calmate es horrible. El calmate es tratar de parar ese tren que viene a 120 kilómetros y decirle, pare tren. No, es como va a venir el tren por delante y... A mí me gustaría sumar a la charla, ya es amigo de la casa, ha venido varias veces, para hablar desde el punto de vista de lo neurológico. ¿Qué nos pasa en el cerebro con los enojos? ¿Quién viene, Connie? El doctor Claudio Weisburg. Es neuropediatra, profesor adjunto de neurología de la Universidad Favaloro, fundador del Departamento Infanto Juvenil y es director médico del Instituto Soma. Bienvenido una vez más, Claudito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. No se enoja nunca, Claudio, ¿viste? Por eso lo quería mostrar. Tiene sus enojos, ¿no? Tiene sus cosas. Todos tenemos. Perfecto. Ahora, estamos hablando... con Nico hablábamos de estas cuestiones que tienen que ver con los enojos, qué nos pasa a nosotros. Ahora, en el cerebro, ¿cómo funciona esto? ¿Hay una parte específica que maneja las emociones o puntualmente los enojos? Creo que es muy interesante, primero, digamos, todo lo que charló Nico acá, y que hayan empezado el programa con los relatos de por qué los chicos se enojan. Porque lo que te enoja a vos no es lo mismo que lo que me enoja a mí. Y los chicos son muy naturales en ese sentido de poder transmitir qué los enoja. Y al mismo tiempo van construyendo, porque el ejemplo es excelente, el del piso y permitir que un chico, y mucho antes, porque los padres hacen que los chicos se enojan si no les dan de comer tempranamente, ¿no? Lloran.
Su única expresión de emoción inicial es el llanto, pero también está la risa, el contacto visual y la empatía que perfectamente mencionaban antes. Ahora, el punto es cómo los chicos van encontrando los semáforos, hablando del tránsito, internos, que les permiten poder encontrar el amarillo antes de llegar al rojo directo. Algunos no lo tienen ni de chico ni de grande. El cerebro tiene áreas relacionadas a las emociones específicas y no en vano, y los ejemplos que ponían antes de cómo nuestro cuerpo cambia en base a las emociones, es porque hay áreas del cerebro que son las que regulan nuestro estado, es como un termostato de la sensación. Entonces, hay áreas como el hipotálamo, hay áreas como la amígdala, que son reguladores muy importantes por donde pasan las emociones. Y no es que este es el área solo del enojo, porque es el área del enojo, es el área de la ira, es el área también de la alegría y de cómo se expresan emociones que pueden percibirse como contrarias y en realidad están alojadas y dependen de mismos neurotransmisores que estén involucrados, sea dopamina o serotonina, que están involucradas en esas regiones. Es decir, que hay movimiento químico que genera, digamos, y al estar involucrado el hipotálamo se nos regulan todos nuestros aspectos autonómicos, temperatura, cómo transpiramos, o cómo se pone la piel de gallina, que en realidad es la piloerección, que alguna vez hablamos, que tiene que ver con cómo nos preparamos para huir. Ese reflejo de huida, se nos dilatan las pupilas, nos podemos poner más o menos rojos, y esa parte no la controlamos. Es decir, uno no controla que se pone nervioso sin estar enojado, nervioso, que tiene que ver con cómo nos ponemos colorados, transpiramos frente a un examen, frente a una situación de estrés, que no tiene que ver con enojo necesariamente. Ahora, desde muy chiquitos aprendemos a manejar esto. Entonces, todos los chicos... ¿Y cuál sería el consejo para los padres? Yo quiero que, digamos, mi hijo se enoja muchas veces. Entonces, ¿qué hago? Aliento a que se enoje, trato de que no se enoje, le pongo, no sé, es raro. Que esté enojado, sí, pero es muy importante entender algo que estuvieron mencionando en el bloque anterior, que tiene que ver con cómo cada uno viene de fábrica con un modelo temperamental que es distinto hasta dentro de la panza, el movimiento y el enojo, como cómo lloran, regulan y demás desde muy chiquitos. Entonces cada uno tiene un perfil temperamental distinto y después nosotros, los padres y los que estamos en el entorno, vamos a ir dándole forma, pero hay una parte inicial que la traen de fábrica, ¿sí? Y que tiene que ver con la genética que también mencionaban antes. Entonces, como padre es muy importante tener en cuenta el perfil temperamental de cada chico, que es único, es singular. Entonces cada uno, la estrategia pasa a la medida de la necesidad de cada chico. Pero es muy importante permitir frustrarse para que después puedan generar situaciones de respuesta ante situaciones límite. Porque si vos no tuviste si de chiquito no te frustraste, después no sabes cómo resolver eso. Y si te enojaste y pudiste resolver, porque la importancia cuando escuchamos a los chicos es que los chicos y los grandes pensamos en qué ganas de pegarle una piña a este que me tocó la bocina. Sí. La mayoría encontramos recursos para poder inhibir ese pensamiento, porque lo que hablaba antes perfectamente de cómo podemos pasar de ser racionales a ser puramente emocionales, es que tenemos control inhibitorio, por lo menos vamos aprendiendo a tener un control de nosotros mismos, sea respirando, sea encontrando estrategias. Hay algunos que les es más fácil, otros que es mucho más difícil, porque no hay intermedios, hay ira directamente, ¿no? Tienen problemas emocionales y conductuales dentro de, digamos, de una desviación en alguna manera de lo normal. Entonces, lo importante es, bueno, ¿cómo es la característica de este chico para ver qué recursos uno les tiene que dar? Entonces, es importante tener esa diferencia, porque incluso los hermanos son todos distintos con los mismos padres, porque tienen distinto nivel temperamental, y uno les tiene que permitir formarse. Y esto, como antes mostraba el ejemplo del camino de tierra, la calle y la avenida, bueno, si uno lo piensa más que nada con cómo tienen que pasar estímulos por esa callecita para hacerse avenida, y tienen que pasar estímulos en donde uno recorra un camino de frustración y de enojo y pueda resolverlo, aunque al principio no sea fácil, pero yo tengo que pasar varias veces por ese camino. Los estímulos tienen que pasar y eso implica, digamos, que involucren áreas de neurotransmisión en áreas específicas, y yo tengo que haber recorrido ese camino de enojo alguna vez para poder encontrar caminos distintos o soluciones alternativas, atajos o situaciones que me lleven al mismo lugar de una manera distinta. Claudio,
propósito de la gente, ahora vamos a seguir con el tema, tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de la gente que no puede inhibir o no puede controlar, vamos a hacer una pregunta para irnos a la pausa que tiene que ver justamente con Un día de furia, esta película, para saber en este caso me parece, el protagonista. Lo vemos. ¿Quién fue el protagonista justamente de Un día de furia? ¿Fue Al Pacino? ¿Fue Michael Douglas? ¿O fue Steven Seagal? No lo contestes, Claudio. Ya venimos.